Argentina de aquellos tiempos, y ya estamos hablando 100 años atrás, no había impedimentos de ningún tipo para nadie, tanto para los que venían por su propia voluntad como inmigrantes, como los que venían refugiados, como el caso de los viejos nuestros, ¿no? Porque no tenemos que confundir nunca eso. Los armenios que fueron llegando acá no vinieron como inmigrantes, vinieron como refugiados, o sea, por obligación, no por propia voluntad. En la mayoría de los casos ni siquiera tuvieron oportunidad de elegir a dónde iban. ¿Y sabe por qué eligieron la Argentina? Yo no me animo a decir si los que lo eligieron, porque en la mayoría de los casos no, algunos ni tenían idea a dónde iban a caer. Yo te cuento la experiencia de mi abuelo paterno. Ellos se escapan, se juntan varios muchachos de entre 18 y 20 años que ya estaban en edad de que los incorporaran al ejército otomano en aquel entonces, y lógicamente no querían hacerlo. Como en cualquier parte del mundo, y acá sucedía lo mismo, ningún pibe en su momento, me incluyo, quería hacer el servicio militar. Entonces, ¿qué hacen? Llegan al primer puerto cercano que tienen de donde vivían. Ellos estaban en Ajan, en la Cilicia Armenia, y ven un barco en el puerto y sin preguntar ni a dónde iban ni cuál era el destino, se metieron de polizones en el barco, y cuando se quisieron acordar estaban en el puerto de Buenos Aires. Vaya a saber cuánto tiempo después, seguramente un par de meses. Por eso digo que no, en la mayoría de los casos fue elección, fue pura casualidad. Y en otros casos, si bien tenían elegido algún destino, no pudieron concretarlo porque no se los permitieron. Muchos por preferencias o por propaganda inclusive, tenían intenciones quizás de recalar en los Estados Unidos, pero así como llegaban no los dejaban ingresar y de ahí los mandaban a cualquier otro lado, que fue en la mayoría de los casos lo que sucedió. Pero bueno, es un poco así la cosa. No fue así con mi abuela, por ejemplo, mi abuela paterna, que ya tenía un hermano viviendo acá en Buenos Aires, entonces sabía a dónde venía. Pero lógicamente al pasar por Brasil también tuvieron problemas, siempre aducían problemas de salud y demás. Algunos los rechazaban por otros motivos, pero bueno, así terminaron en Buenos Aires. Y bueno, acá armaron familia, tuvieron más hijos, crecieron. En mi caso, contándolos a ellos, yo ya tengo nietos también, así que ya vamos por 1, 2, 3, 4, 5 generaciones en la Argentina en 100 años. ¿Y ahora tiene familiares en Armenia? No, yo siempre ironizo con esto, digo, sí tengo familiares. Y cuando me preguntan a quién, yo digo, mi hermano menor y mi papá. Los tengo enterrados allá, los dos fallecidos. Pero es una manera de tenerlos en Armenia. Amigos a montones. ¿Cómo se enteró de la guerra en Canadá? Y acá fue un poco masiva la cosa, porque yo me acuerdo de buenas a primeras, empezó a correr la voz, a ver, no quiero recordar mal la fecha, esto fue en febrero creo que del 88, ¿no? Sí. Quien más, quien menos estaba en su trabajo, o por la fecha muchos de vacaciones fuera de Buenos Aires, pero teléfono, llamadas y demás. Bueno, el asunto que en cuestión de horas nos concentramos, nos juntamos todos frente a lo que era en aquel momento la embajada soviética. Por un lado, la mayoría queriendo saber qué era lo que estaba pasando,
y por otro lado reclamando que el gobierno soviético central en ese momento, bueno, apoyara reivindicaciones armenias, por supuesto, eso. Bueno, ese fue el principio de todo, y a partir de ahí, bueno, todo a través de informaciones que no es lo mismo que por ahí ocurría durante la Primera o Segunda Guerra Mundial, donde las cosas uno se enteraba cuando ya eran historia. Hoy prácticamente vemos una guerra online. Y lo de Garapá fue un poco así. Fue un poco así, y de esa manera también se ayudó, se envió ayuda, se compraron cosas que necesitaban y se enviaron, a veces legales, a veces ilegales, pero el asunto era dar una mano y ganar la guerra. Yo creo que se ganó. Esa es mi opinión. Que no se dificultó al recibir noticias acerca de la guerra. No se le dificultó al recibir noticias acerca de la guerra. ¿Dificultad de qué tipo? O sea, que era fácil saber. No, o sea, nos enterábamos de todo y sabíamos de todo, como te digo. Por ahí exagero si digo online, porque imagínense, estamos hablando de casi 20 años atrás, no teníamos internet ni computadora todos o varias como tenemos ahora, pero de cualquier manera la información era así al toque, como suele decirse, enseguida nos enterábamos de todo. ¿Conocen los motivos que desataron la guerra? Sí, no, yo creo que ahí no hay ningún misterio. Por un lado, la Unión Soviética que se estaba derrumbando. Por otro lado, los movimientos independentistas armenios, en aquel momento el famoso Comité Garapá, con Levon Bedrosian a la cabeza, y toda esa gente que en definitiva formaron parte del primer gobierno independiente de Armenia, tomaron, digamos, los canales legales de ese momento, la Constitución de la Unión Soviética, que todavía estaba vigente, y la intención fue reivindicar lo que en su momento arbitrariamente José Stalin había cortado, digamos así, de un hachazo, de un tijeretazo del territorio genuinamente armenio, y se lo había adjudicado como división política a Azerbaiyán. Era el momento de recuperarlo. Creo que es el principal motivo. Más allá del componente que tiene esto, de que estamos hablando de dos pueblos completamente diferentes desde el vamos en cuanto a su etnia y a religión, que eso no hace falta aclararlo. O sea, si le agregamos eso también, bueno, ya la cosa se pone más pesada. Bueno, ¿conocía gente armenia que estaba participando de la guerra? ¿Familiares? No, así directos, cercanos, no. Por lo menos, sí, después con el correr de los años, eso ya entrada la década del 90 y qué sé demás, quizás algunos comentarios más que nada, qué sé yo, hablando con algún que otro amigo o inclusive viéndonos allá, sí, porque a fulanito justo le tocó, estaba en la edad de hacer el servicio militar, por supuesto en el flamante ejército de la República de Armenia, y por ahí lo mandaban para aquel lado, pero así, cercano mío, que yo pueda decir sí, directamente participó de las acciones, estuvo en el frente, no. Y durante los años que duró la guerra, ¿se iba recibiendo noticias de cómo iba la situación, iba avanzando? Sí, eso permanentemente hasta el día de hoy. Lo que yo siempre me gusta destacar en estos casos es lo siguiente: la información, recién lo decíamos, no falta. Hoy la información es fluida, al instante, es
absoluta mayoría de los armenios de la diáspora, desde mi punto de vista, ni se preocupan ni les importa qué es lo que está pasando. Y en ese momento, ¿cómo repercutió la diáspora? ¿Sabe cómo repercutió la diáspora la situación bélica? Repercutió como, lo que pasa, ahí se dio algo, se juntaron dos cosas muy difíciles de digerir. El tema de Garapá y el terremoto, porque fueron ahí pegaditos. Entonces eso movilizó a todo el mundo. En algunos puede haber inclusive hasta llegado a crear una conciencia que hasta ese momento no tenía. Pero sucede lo mismo que sucede con cualquier otra cosa. Se entusiasman en un primer momento, grandes proyectos, grandes ideas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, necesitan esto, vayamos a buscarlo, y a medida que van pasando los días, la cosa se va diluyendo, los ánimos se van calmando, y al final a veces es poco y nada lo que se logra ayudar, dar una mano o hacer. Hoy está sucediendo algo parecido con esta próxima visita de Kogar a Sudamérica. Kogar es desde el punto de vista cultural, artístico, de tradiciones, costumbres, canto, danza, en fin, todo eso nuestro es único en el mundo. No hay, inclusive no sé si otras etnias, otras nacionalidades tienen un grupo de esa magnitud como para representar todo eso. Ellos están viniendo, nos están haciendo un regalo millonario en dinero que a nosotros no nos cuesta nada, y sin embargo no se está teniendo el entusiasmo, ni todos los que supuestamente somos o estamos, porque si no tendríamos que llenar 10 Luna Park, y no sé si se van a llenar los 3 días que hay en venta. Bueno, es un ejemplo más, ¿no?, de esto que vos decías antes de entusiasmo, repercusión y cosas, pero somos así. ¿Cómo se enteró de que la guerra había cesado? Y siempre por medio de los medios de información. Insisto, medios de información que están a disposición de todo el mundo, pero no todo el mundo ve o escucha las noticias. Yo no digo que porque haya, voy a decir un ejemplo cualquiera, 5 o 6 canales de televisión abierta con un noticiero cada 15 minutos, todo el mundo esté pendiente de la pantalla. No, pero si hay un tema, hay un punto, hay una situación, hay un conflicto, hay algo que te interesa, no va a venir la información a golpearte la puerta de tu casa y decirte, che, está pasando esto. Vos, si tenés un interés, tenés que informarte, buscarlo. Pero bueno, yo creo que todo pasa por ahí, ¿no? ¿Qué sentía al saber que había terminado la guerra? Primero, un poco de incredulidad, porque yo no creo que los conflictos no terminan nunca. O lo que parece ser el fin de un conflicto no es más que el principio de otro. Cambian de escenario. Por ahí puede terminar lo que se llama conflicto en lo que hace al frente de batalla, a la situación bélica propiamente dicha, y sigue el conflicto en el terreno diplomático. Y probablemente mañana, cuando parece que termina y satisfactoriamente en el terreno diplomático, empieza la batalla económica. ¿Me entienden? No sé si termina. No sé Pero si termina. justo la pregunta que le íbamos a hacer es, ¿usted cree que de verdad terminó la guerra? No, absolutamente. Ni siquiera desde el punto de vista bélico. Si no, no estaríamos asistiendo hoy a
a un presupuesto como tiene la República de Armenia, donde la mayor parte de ese presupuesto nacional está destinado a